Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Diario Vince, el diario del confinamiento. Seguimos con la cámara de Van Gogh detrás, ¿eh? Esto como homenaje a los que lamentablemente nos han dejado y siguen padeciendo la pandemia. Recuerden, cuídense mucho. Y en esta ocasión, como siempre, tratamos de contar historias, ¿no? En estas entrevistas tan personales que tratamos de mantener en Vince. Hemos estado en Valencia, hemos estado en Venezuela, hemos estado en Omán, hemos estado en muchos sitios hablando con deportistas asturianos. Y ahora nos vamos a ir mucho más cerca, pero con una persona que tiene una historia tremenda. Vamos a ir hasta arriba de Sella. Y allí nos recibe un amigo, entrenador de fútbol, que ha estado en 1000 sitios, que es un enamorado del fútbol, pero yo creo que tiene un problema. Luego se lo voy a explicar. Y es el siguiente. Yo creo que llegó antes de lo que tenía que llegar al fútbol, porque tiene un problema y es que este señor es un señor culto, le gusta leer, le gusta escribir y le gusta pues, hacer 1000 cosas, aparte del fútbol, por supuesto, que es su pasión. Y ha tenido mala suerte en lo que son en determinados equipos donde ha ido. Pero él, como es un rockero y como le encanta, pues ir para aquí y para allá, pues sigue su vida y su trayectoria. Ismael del Galán, muy buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Feliz de recibiros aquí en mi casa y sean bienvenidos. Ismael, yo te defino como un rockero porque tú, o sea, el rock va contigo. Y Correcto. a ti te importa muy poco hacer las maletas, irte a un lugar o irte a otro. Vamos a ir por partes, pero tú la maleta en tu casa siempre está preparada. Sí, si quieres te subo y ahí la verás que está lista para volar, porque además, de hecho, hace 2 o 3 días entramos en contacto con una historia. En fin, no queda otra, pero bueno, contar como tú lo cuentas queda muy romántico, ¿no? Yo creo que es mucho más de piel y mucho más visceral todo. Es decir, yo siempre digo que al fútbol no lo eliges, ¿no? Te elige él. Y cuando me elige y decide darme una continuidad laboral y a pesar de algún intento que uno tuvo de dejarlo y dedicarse a otras cosas, pues te sigue llamando, pues lo único que queda es aceptar sus reglas, ¿no? Y sus reglas es que no hay ni horarios, ni hay zonas de confort, ni hay peticiones de planes de futuro, sino es un vivir al día, que por cierto es una filosofía de vida que no me parece mal, porque creo que es lo que tenemos, el presente. Por eso se llama presente, pues un regalo, es lo único que tenemos que disfrutar, el momento. Y bueno, esta profesión mía me ha enseñado eso. Yo supongo que habrá compañeros que hayan tenido pues destinos más duraderos y por tanto a lo mejor lo ven de otra manera, pero en mi caso y creo que en la mayoría es, bueno, dejarnos llevar por el viento y a dónde nos lleve ir, porque al final te metes en responsabilidades, en compromisos familiares y en dar de comer a una tropa que hay que seguir trabajando para alimentarla, ¿no? Bueno, tus inicios fueron en el Sporting femenino, pero siempre en Mareo, que fue donde empezaste, creo recordar. No, no, Pero, pero no en el ¿no? femenino, ¿no? No, no, ¿No? yo, bueno, mis orígenes obviamente es el fútbol base de Gijón, pasé por varios clubs, desde el San Lorenzo, que fue el primero, casi en sus orígenes, hasta la Braña, que estuve de coordinador en la época en que Luis Enrique estaba allí de juvenil, y de la Braña al Coyoto, y del Coyoto pues me fui al Sporting de la mano de de Echevarría, que era el director de Mareo entonces, y Echevarría me da un infantil y a partir de ese destino, pues como bien sabes, me gusta complicarme la vida y aquella complicación nunca agradeceré suficiente, primero, haberme pasado por la cabeza esa complicación y segundo, que haya tenido pues un jefe directo que era Echevarría y luego una directiva como era la de Plácido Rodríguez Guerrero que me permitiese pues seguir con mis proyectos locos adelante. Y bueno, les planteé hacer una escuela privada. Entonces no estaba bien visto o no estaba visto tan siquiera. Bueno, no estaba bien visto entrar en Mareo si no era súper bueno y súper elegido por los súper cazatalentosos que había allí. Y segundo, no estaba visto en el fútbol que uno pagase. Uno pagaba por ir a judo, por ir a gimnasia rítmica, pero por jugar al fútbol no. Entonces, mi única forma de demostrar que el fútbol es enseñable, como todo en la vida, era hacer que cualquier niño, no el elegido, cualquier niño, viniese a unas buenas instalaciones, le diésemos un buen método de trabajo y pudiésemos demostrar que de ahí algunos salieron, ¿no? Y salieron. Con el paso de los años salieron, con el paso de los años empezamos a ver que empezaban a venir niñas, con lo cual uno que tiene una idea concreta de lo que es la justicia social entendió que el fútbol no tenía sexo, con lo cual debía dejársele puerta abierta a las chicas. Con gran trabajo hicimos la primera escuela de fútbol femenino de un equipo de primera división en el Sporting y a raíz de ahí fuimos viendo más cosas, cosas como que se incorporaba un grupo de niños de Tineo, otro grupo de Arriondas, de Llanes,
Y empezamos a ver que esto que ahora parece tan vintage, que es que no hubiese fútbol en las zonas rurales, pues era cierto. Es decir, un niño desde los 6 años que ahora empieza a jugar al fútbol hasta los 16, que era donde la federación obligaba a tener un juvenil, al Tineo, al Ribadesella o al Cangas de Narcea, hasta esa edad no podían jugar al fútbol. Y entonces planteé al Sporting otra siguiente idea, que era llevar mini sedes de mareo a cada uno de esos sitios. Con tan buena fortuna que se crearon un montón de ellas. Yo lo dejé, pues no sé, con 20 o así ya teníamos cuando me fui del Sporting, y bueno, sé que luego 2 o 3 años después pues desaparecieron, pero de ahí fueron saliendo estas iniciativas, como la de también dejar a chicos con ciertas discapacidades pues formar parte de esos grupos que iban a mareo, y bueno, pues todo ese proceso que uno cree que el fútbol permite, que es la socialización, que es el divertimento y que es no ver a las personas por su color o por su sexo o por su raza, ¿no? Y bueno, pues fue una iniciativa, aquellas escuelas de iniciación, aquel fútbol femenino y luego el campus, porque obviamente me di cuenta y nos dábamos cuenta, cualquiera que lo viésemos, que teníamos ya una actividad en mareo extensa porque habíamos metido las escuelas privadas en los horarios que los chicos del Sporting todavía no venían, y que sin embargo en verano se paraba todo y mareo se cerraba, ¿no? Bueno, se planteó hacer el campus de verano del primer año que nos tocó hacerlo, con la ayuda incluso de los militares, me acuerdo que nos dejaron tiendas de campaña, porque entonces no estaban las casetas estas que hay ahora, y con la ganancia del primero, pues ya se pudieron hacer vestuarios en los campos de abajo, pues las casetas posteriormente, y crecer todo aquello que ahora es una realidad, ¿no? Parece un abuelo cebolleta, pero ese es mi comienzo mareo. Sí, y después, o sea, lo más sonado es cuando haces campeón el Sporting Atlético, un Sporting Atlético de ensueño, no lo voy a negar, o sea, que era un equipazo tremendo. Bueno, Pero, cuando lo cogí no era ese el destino. De esa historia también hay interioridades que no quisiera contar, pero fíjate lo que es el fútbol, Iván. Yo, sin conocer al presidente Fernández, que era entonces, después de Plácido, pues bueno, varios procesos hubo y la sociedad anónima y demás. Y en aquel año de Fernández, yo ya tenía, bueno, pues llevaba varios años con las escuelas privadas, con las escuelas por toda Asturias, y hubo un club de donde teníamos escuela, que es el Ribadesella, que me planteó pues ir a dirigir ahí en tercera división, ¿no? Aquí. Y bueno, lo planteé al presidente del Ribadesella, que yo no quería dejar el Sporting. Entonces, si el Sporting me mandaba allí como técnico cedido, pues yo sería con la actividad de escuelas y de todo esto que llevaba el Sporting, me venía a Ribadesella a entrenar y dirigía ese año como cedido. Y Fernández, curiosamente, me lo autoriza, y curiosamente Fernández, sin mediar una conversación entre medias, pues cuando el próximo año pues ve que se hizo una campaña aquí en Ribadesella, me plantea él coger el segunda B. Con lo cual, fíjate, el denostado y tan criticado Fernández, incluso por mí, obviamente, por la trayectoria que se hizo, pero bueno, que fue tu jefe, por cierto, también, o sea, que tenemos ese pasado común. Pues me dio esa oportunidad de coger el Sporting B, que en principio te diré, te cuento esto del presidente porque fue saltándose algún rango técnico que estaba entre el presidente y yo, ¿no? Y a alguno de ellos no le sentó muy bien. Y sé que hubo una reunión donde la máxima autoridad deportiva dijo que me iba a hacer un Sporting B para descender. Entonces, ese mito de que era un gran equipo, a lo mejor, o el que lo diseñó tenía mal criterio de lo que es ser bueno o malo, o se diseñó para todo lo contrario, se diseñó para descender. Esto parece absurdo, Iván, pero desgraciadamente el Sporting lleva décadas en esta sinrazón y en esta lógica tan absurda, ¿no? Hacer uno de la casa un club para que lo descendiese otro compañero suyo porque no fue el que lo puso en el cargo. No es de recibo, pero en manos de esta gente estamos. Bueno, y después de ahí, a pesar de tu buena temporada, ¿dejas el Sporting? ¿Lo dejas o te echan? Que no lo No, sé. no. Bueno, yo lo bueno que tengo es que no tiro nada y encima tengo casa grande, puedo guardar todos los documentos. Sí. Yo presento una carta de irme porque entendía que no era justo. Aquel Sporting B, Iván, no solo no descendió como pretendía el que lo creó, la plantilla, sino que ese equipo, sacando un montón de chavaletes, algunos lo has entrevistado por ahí, y era juvenil, Rubén, o pues, bueno, Samuel, que es el ahora entrenador del filial, pues era cadete. En fin, teníamos que sacar todo lo de abajo porque en aquella situación absurda también teníamos la lógica de un primer equipo que tiraba del filial, Benito Floro tiraba de los chicos, me cogía chicos en el autobús antes de viajar a Madrid, los bajaba y teníamos que llamar a otros. Y aquel equipo tenía otro freno, que es que el juvenil
tampoco se le podía tocar. O sea, yo no podía bajar del División de Honor, o sea, subir jugadores del División de Honor para el primer equipo, porque ellos estaban compitiendo y tenían que ganar también. Con lo cual yo tenía que tirar del juvenil B, del cadete. Bueno, pues con todo eso, ese equipo fue el último que quedó campeón de segunda B, cuando la segunda B era fuerte, y encima, pues en la fase de ascenso, nos roban por una denuncia que luego se nos dio la razón años después, unos puntos que nos supuso no ascender, si no hubiese ascendido a segunda división. Entonces yo no entendía que no siguiese. Y sobre todo luego te enteras de por qué había sido, ¿no? Miguel Montes había cogido los últimos partidos aquel Sporting, lo salva, después de echar a Benito Floro la directiva, y de ahí pues sale un pacto, como Miguel era un tipo ya veterano por entonces, que en paz descanse y ahora, pues le ofrecieron pasar a una dirección deportiva en el club a diciembre, y a Maceda, que lo tenían ya firmado, pues lo metían en el filial. Entonces la operación era yo estarme en un despacho de aquellos que metían a la gente a secar, y cuando hiciese ese tránsito entre la cúpula, pues volver yo al filial. Y bueno, entonces tenía 31 años, yo no sé si ahora lo haría, pero con 31 años tienes el mundo por montera y no aceptas este tipo de absurdos, y decidí dejarlo y irme al paro con un niño de año y pico. Sí, sí. ¿Y de ahí te fuiste a Orense director deportivo? Sí, de ahí ese año había hecho tan buena campaña el Sporting B que nos había hecho... No sé si os molesta el ruido, aquí tenemos una segadora ahora funcionando, ¿me oís bien? Sí, sí, se te oye, se te Ah, oye. es que aquí no se puede prever cuando el vecino le da por darle a... Eh, entonces, en aquel Sporting se hizo muy buen partido, recuerdo, contra el Madrid B, en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, y nos vio Capello, nos vio Paco González, que desde entonces surge mi amistad con Paco, y me ve Petón. Y entonces Petón me llama al final de esa temporada, cuando sabe que no tengo equipo, y como ya estaban todos los clubs con un entrenador y, en fin, ya todo cerrado, pues me propuso ir de secretario técnico a Lorense de segunda división. Y ahí estuve hasta noviembre. Yo creo que me pudo la ansiedad por seguir entrenando, no aguantaba más aquella situación, se lo dije a Petón, y en cuanto surgió la ocasión de llevarme a un club, que fue el Málaga, pues para allá fui y bueno, ya sabes con qué resultado. Sí, bueno, Málaga y tú sois... hay una pasión y un amor ahí mutuo, pero yo tengo una pregunta con esto. O sea, a ti Málaga te adoran, tú adoras Málaga directamente. Es así, tú adoras al equipo y ellos te adoran a ti. De hecho, hay por ahí reportajes de cuando vienen a Gijón, te ven, te quieren. Y sin embargo, yo a esta pregunta tenía muchas ganas de hacértela. ¿Cómo es posible que asciendes al Málaga a Segunda División A en un partido histórico que todavía está en las redes, que todavía se puede ver en tu canal de YouTube mismamente, en partidos dramáticos pero súper bonitos? Y sin embargo, Ismael después no tiene la oportunidad de seguir, porque creo que es cuando fichan a Peiro en Segunda División. Pero después, conforme pasan los años, tampoco ha habido oportunidad de volver a esa tierra que tú quieres tanto, a ese lugar que tú adoras, a entrenar al filial, no sé, a entrenar al primer equipo. No, no ha habido posibilidad nunca, Isma. Sí, sí, de hecho se produjo una... Esto del fútbol, Iván, tiene un cúmulo de circunstancias, de casualidades tremendas, ¿no? Eh, yo tengo una oportunidad de volver al filial. eh, Estaba Peiró en el primer equipo. Entendí por estas historias mías de los valores y de buscar siempre la salud mental antes que la económica, pues que no iba a ser cómodo ni para él ni para mí estar en el mismo equipo. Es decir, yo que había subido al Málaga a segunda, él que lo había subido a continuación a primera, que tenía todavía incluso jugadores de mi plantilla en la suya, estar yo en el filial un poco en plan serrucho, ¿no? Yo decliné la oferta a pesar de que estaba en el paro entonces, y no fui. Y desde entonces, pues no se han dado las circunstancias, la verdad. Pues siempre pues, sale el nombre por ahí cuando hay ternas y estas cosas, pero el fútbol está en manos de poderes económicos que la gente de a pie no sabe. Y esos poderes económicos son estructuras que van con su gente. Y a mí no me ha tocado estar con una estructura económica que llevase el Málaga posteriormente a aquella propuesta que me hicieron para el filial, como para poder entrar. Y también te digo que alguna que hubo reciente la tuve que declinar también, pues porque volver a Málaga de cualquier manera yo no lo aceptaría. Tendría que estar pasando mucha hambre mis hijos para aceptar volver a un sitio donde, como tú dices, he dejado un recuerdo como el que he dejado por la puerta de atrás. No es mi forma de llevar mi carrera, por eso desde fuera pues puede parecer
extrañas muchas cosas de las que me pasan, pero es una cuestión de tener valores y principios o no tenerlos. Yo tengo y algunas veces para bien, otras para mal, ¿no? Desde luego Málaga, bueno, pues ya no solo fue un ascenso, Iván, es que tuvimos el récord nacional, incluida la primera división, de partidos sin perder. Ese equipo estuvo 21 partidos sin perder, ¿no? Ahora todo lo ciframos aquella alegría de ascenso, no, es que ese equipo estuvo 21 partidos sin perder y jugando, pues bueno, pues como a mí me gusta y parece que a mucha gente le gusta ver a un equipo jugar al fútbol desde una forma colectiva, donde el talento prime a la fuerza física y bueno, donde se trate la pelota con el interés y el entusiasmo que lo hacen los equipos que quieren ser proactivos y no reactivos, ¿no? Es decir, que quieren dominar los partidos y no ser dominados para sorprender al rival, ¿no? Bueno, Sandro, que es al que tú llevaste a Málaga, bueno, para los que nos estén escuchando, Sandro era un canterano estelar en el Real Madrid. Llegó a debutar en el primer equipo y después hizo carrera en el Málaga, hizo carrera en el Levante, pero quien se lo llevó a Málaga fue precisamente Isma. Y él en su libro, Sandro, cuenta cómo fue aquella historia. No sé si has tenido oportunidad de leerla, pero él cuenta que estaba jugando un partido en Mieres contra el Caudal Deportivo. Lo tienes ahí detrás, no te digo yo, ya sé. Y estaba jugando un partido en Mieres contra el Caudal Deportivo. Y de repente, efectivamente, el último pase, le llega una llamada para ir a jugar al Málaga en Segunda B. Él estaba jugando con Castilla prácticamente defenestrado porque no había forma de subir a Primera División. Y él se apunta a un bombardeo y va con Movilla, que era otro centrocampista, creo que de aquella del Moscardó, que después hizo gran carrera en el fútbol, en el Rayo Vallecano. O sea, que fueron dos perlas que cogiste así como, voy a coger estos dos, y creo que me falta alguno más. Bueno, en aquel diciembre, en aquel mercado de diciembre llegó Sandrito, llegó Movi, llegó Cañizares, que luego fue aquí en el Sporting también, y llegó Sabino. Yo creo que fueron los refuerzos de aquel mes de diciembre. Sabino, un chavalín muy joven, apenas intervino. Cañizares también fue bastante discontinuo. Yo creo que todavía le faltaba la madurez que luego tuvo en el Jerez y en el propio Sporting. Y Sandrito y Movilla, pues bueno, pues por circunstancias. Sandro es un jugador con 23 años, fíjate lo que es la vida también del fútbol y del futbolista de élite, que llega a jugar Champions League con el Madrid, con Jorge Valdano en el primer equipo, y que a los 23 años se encuentra sin equipo. Que va a Inglaterra y en Inglaterra va a prueba y entonces el balón en Inglaterra no se bajaba por el suelo y a eso él no le beneficiaba, era un chico pequeño, y se volvió para entrenar en el Castilla. Es decir, no tenía ficha. Y en diciembre pues me hablan de él. Yo conocía entrenadores que lo habían entrenado, como Jorge Valdano, como Ángel Capa, y bueno, los condicionantes que me ponen de por qué no llego más arriba, pues son de esos que a mí me enganchan para intentar solucionarlos, porque cuando uno, Iván, tiene todo lo difícil del fútbol, que es talento, que es saber jugar, entenderlo, las demás cosas que le lastran para ser crack son cosas que son corregibles, lo difícil ya lo tienen, ¿no? Y bueno, él sentó la cabeza, la verdad que es un comportamiento ejemplar, de líder absoluto del equipo. En ese último pase de su biografía, pues cuenta un poco cómo fue aquella primera conversación que tuvimos en mi vestuario y desde aquella conversación fuimos cómplices de algo que a mí me hizo mucho disfrutar, porque su juego es para disfrutarlo y que desde luego a todo el malaguismo no solo le hizo feliz sino con su juego, sino también con aquel ascenso, ¿no? Me Bueno, vas a permitir que cierre porque yo, no sé si lo sí, oís, pero yo estoy sordo ya. sí, cierra, no te preocupes. Seguimos mientras tanto. Esta es la televisión en directo, pura y dura. Pues lo siento. No pasa nada, no pasa Vivir en nada. la aldea es lo que tiene. Tiene cosas buenas, pero también algún que otro ruido. Isma, tú luego sigues tu trayectoria y haces carrera por el sur, pero con fuerte dispar, porque Cádiz, Granada. Yo creo que eres de los pocos entrenadores no nacidos en Andalucía que ha podido estar en el banquillo del Cádiz, del Granada y del Málaga. No sé si se me escapa alguno de esa zona. Del Jaén también, sí, sí. Sí, sí. Pero ahí te encuentras con bastantes problemas, sobre todo con directivas, con mil anécdotas. Sí, mira, ahora hablan otra vez de volver a creer que la construcción sea la que tire de la economía, ¿no? Están diciendo por ahí algunos partidos políticos. Aquellos años míos, el comienzo de los 2000, finales del 90, de los 90, es la pura especulación urbanística. Y los constructores, para conseguir suelo, lo que hacían era pues pagar las deudas del club de la ciudad,
el alcalde se cubría sus votos pues con que la gente no estuviese cabreada porque el fútbol desapareciese y bueno, pues los constructores iban a lo que iban y cuando acababan sus intereses o cuando veía que alguien podía entorpecer sus intereses, pues se lo limpiaban. Y me tocó bastante especulador dentro de aquella época con los presidentes de esos clubs. Son clubs, tú fíjate, yo la segunda vez, o sea, la segunda vez que viví, por ejemplo, cuando fui al Málaga, era una segunda vez donde tenía todas las capitales de provincia, creo, menos Sevilla, sí, menos Sevilla, todas las capitales de provincia tenían sus clubs en segunda B. Imagínate que el Liga era aquel grupo cuarto, con el Granada, con el Jaén, con el Cádiz, con el Almería, con dos Almerías que había, con el Recre de Huelva. Era terrible esa segunda B. Y todo era por eso, porque había una inversión y una cantidad de dinero impresionante. Yo me llevo mal con los poderes, eso lo sabe cualquiera que me conozca y bueno, pues ante cosas que te piden hacer, pues eso también tiene una explicación con que a lo mejor no me perpetúe en el cargo de ningún club, pues me suelo atravesar y bueno, al poder no le gusta a nadie que se le atraviese y bueno, pues por ahí hubo que ir dejando cosas, pero bueno, la verdad que feliz, en el Granada lo dejé en fase de ascenso, que luego no se metió en diciembre, en el Jaén no pude ni empezar, antes del primer partido me larga aquel constructor que además era vecino en Málaga de mi urbanización y bueno, que se hablaba que andaba con gente con pistola en la, ¿sabes? En el cinturón, con lo cual no era plan de complicarse mucho más la vida. Bueno, yo creo que quien conozca aquel mundo del fútbol por el sur, pues sabe que esto pasaba, espero que ya no. Y bueno, pues por ahí fueron sumándose las experiencias en Andalucía, que para mí es mi segunda tierra. Lo era antes de ir, porque culturalmente siempre me sentí muy próximo a su forma de ver el mundo y de entenderlo. Sigue gustándome el flamenco y sigue gustándome todo lo que es cultura andaluza. Y bueno, es mi segunda tierra. Asturias, obviamente, pero la segunda es Andalucía y especialmente Málaga, claro. Bueno, y hay otro sitio donde tú has sido feliz. Bueno, corrígeme si me equivoco, que igual me estoy metiendo donde nadie me llame y dices, no, ahí no fui feliz para nada. Pero yo creo que fue un sitio donde tú hiciste grandes cosas y es Cáceres, Uh -huh. con un cacereño al cual tienes líder durante muchas jornadas. El equipo, aparte, hace un fútbol, creo que muy bueno. No sé, eso es lo que decía. Yo no lo veía jugar porque era imposible verlo. Ahora podría verlo. Y lo tienes líder durante y prácticamente hace una temporada espléndida. No sé si al final os metéis en playoff o no, pero es Ese un sitio donde tú has sido feliz también en Cáceres. Sí, sí, la verdad que sí. Y tuvimos casa y los críos fueron a sus primeros coles así ya un poco en serio allí, tuvieron además muy buen colegio allí, tuvieron sus primeros amiguillos y yo hice una familia allí en Cáceres. Volvemos a las circunstancias, Iván. Yo llego en ese club en noviembre, séptimo clasificado, problemas entre el anterior entrenador y el presidente, y cojo un equipo que no hice y lo metemos, como tú dices, de líder, por encima incluso del todopoderoso Cádiz, al que le quitamos el liderazgo en el Príncipe Felipe, en casa, en un partido también televisado por la 2, que entonces los televisaban los de segunda B. Y tuvimos la desgracia que en el último mes el artillero que más goles llevaba y los dos jugadores así de más peso en el medio campo se nos lesionan. Y el delantero sobre todo de gravedad. Una plantilla corta, sufrimos mucho al final y perdimos los 4 puestos pues por poco. Jugamos Copa Federación al siguiente. Pero, ¿qué ocurre? Pues que el siguiente, esta entrega mía en los colores, pues me hacen director deportivo además de entrenador, porque sin haberme nombrado la temporada esta que llegué en el Cacereño, lo hice y se subió el juvenil a División de Honor, que tiene el mismo gasto presupuestario de viajes que el primer equipo en segunda B. Al filial lo subimos de preferente a tercera y luego, pues obviamente, el primer equipo que seguía en segunda B, ¿no? El objetivo era no descender y no descendimos. ¿Qué ocurre? Que al ser director deportivo repartes el poco presupuesto en todo y nos quedó una plantilla muy escasa y ese año se descendió por falta de 3 puntos. Y bueno, el presidente estaba muy quemado, fue de los mejores presidentes que tuve, un señor de Salamanca, un empresario, y estuvo muy quemado con Cáceres, con la poca ayuda y con un episodio personal que le hundió muy fuertemente a nivel moral y lo dejó y bueno, yo con él porque mi compromiso era con él, ¿no? Y ahí se acabó, pero sí, fue un periodo muy feliz, ¿no? Yo creo que Cáceres, Málaga... Yo es que tampoco creas que, exceptuando algún lugar, guardo mal el recuerdo de todos mis destinos. Yo creo que en todos
ha habido un espacio para esa felicidad, no creo en la felicidad continua, sino en esos momentos, ¿no?, donde la tocas. Y entonces, en la misma Finlandia, que fue el último destino hace 2 temporadas, yo ahí, Iván, me pasó una cosa que no me había pasado en mi vida. Yo en Finlandia, que es un equipo que en teoría, bueno, pues era filial del Alavés y en teoría estaba todo hecho y la plantilla y tal, me llego y no teníamos ni 13 jugadores en plantilla. Imagínate en un país extraño, sin conocimiento del medio, y cómo hago una plantilla aquí, no tengo para entrenar tan siquiera, ¿no? Y hacer una plantilla como la que hicimos, tan joven, con el fútbol finlandés, que es todo lo contrario a lo que yo creo que debe ser el fútbol, ver cómo juega aquel equipo y hacer la clasificación histórica. A 2 jornadas estuvimos a punto de ascender a primera división, ¿no? Que me pasó algo inaudito. En un entrenamiento lo paré, me puse de rodillas y le dije, señores, para casa, no se puede hacer mejor. Perdemos el tiempo aquí ya más. Era una cosa, era un ritmo, una intensidad. Estábamos trabajando en algún aspecto ofensivo, pero claro, los defensivos ya los habían pillado también. Entonces era una pugna tan igual dentro de tu mismo estilo. Claro, los 2 equipos son tuyos, ¿no? Son las 2 mitades del tuyo. Que pensé que si hay un orgasmo de un entrenador, ese es el orgasmo. Es decir, ver todo aquello que se pasa de 0 a 100 en 3 meses o 4 que llevábamos de trabajo, me pareció espectacular. Desde ese día sigo cada vez, o sea, creo que desde ese día me he enamorado profundamente ya de mi profesión, más que del fútbol, que si quieres hablamos, pero bueno, yo del fútbol sigo enamorado de lo que es la parte juego. La parte deporte me llena menos y la del show no me interesa absolutamente nada, pero la parte juego y la parte de entrenar ese juego, yo creo que desde Finlandia ya rompí todos los cordones de seguridad en cuanto a felicidad por él, ¿no? Bueno, las experiencias en el extranjero, la verdad es que a mí me llama mucho la atención. La primera, cuando te vas a Farense. Faros, en el sur de Portugal, es un equipo que se llama el Farense, donde jugó Paco Fortes. Para los más veteranos saben que fue un delantero extraordinario que estuvo en Barcelona en español y creo recordar que se quedó allí a vivir, o vamos, Sí, que es allí y poco entrenó. menos que el tío, Sí, ¿verdad? sí, dejó la carrera de jugador y ese año se puso a entrenar al Farense, estuvo 12 años. Es muy curioso porque Paco me adopta, encima sabe de mi amistad con el Brujo, que habían coincidido los dos en el Sporting, y bueno, de hecho hablaron juntos, les puse en contacto yo, que se había perdido el contacto entre ellos dos, y me adoptó y siempre me decía lo mismo, dice, el cabrón, estuve aquí 11 años, nunca me quise hablarles en portugués, llegas tú para acá el primer día y les hablas portugués, y yo no les hablo portugués, les hablo asturiano, que es parecido, pero por intentar empatizar, ¿no? Él sabía hablar perfectamente portugués y nunca quiso en rueda de prensa hablarles en portugués. Y bueno, sí, comimos, cenamos varias veces juntos, de una familia encantadora, y fue una experiencia bonita también, fíjate. Además conseguimos un objetivo. Lo metiste arriba al equipo, ¿no? O sea, No, ¿llegó a la UEFA o no? no, fíjate, el equipo me viene a buscar lo mismo, este fue más tarde todavía, este fue en enero, con la primera vuelta hecha ya, Iván, y último clasificado. No habían ganado más que creo que un partido dentro de la primera vuelta. Lo entrenaba Alves, aquel jugador de Salamanca, ¿te acuerdas? Jugaba siempre con guantes. Guantes, sí, sí. Pues lo entrenaba, porque este club era una de las primeras SAD que hubo en Portugal y el dueño era Hidalgo, el de Viajes Halcón y el del Salamanca. Sí. Entonces él por amistad lo llevó allí. Y bueno, yo como tengo amistad con Juan Malillo, pues supongo que Hidalgo y Juan Malillo, que también tienen buena relación, pues le habló de mí y bueno, ahí aparecí, ¿no? Y en enero de estar los últimos, el objetivo obviamente era salvarse. Yo, no obstante, siendo como soy, y en aquella edad más todavía, le firmé por llegar a UEFA, por llegar a ganar la Liga, por todo, ¿no? Esos premios que firmas un poco para entusiasmar al presidente, pero lo salvamos con 2 equipos por debajo de la línea de agua, de la línea de descenso, a 2 jornadas del final, y encima fuimos jueces de paz de la Liga Portuguesa, haciendo que el Oporto no ganase en nuestro campo, un partidazo que empatamos a 3, imagínate un equipo para descender contra el Oporto y empatar a 3, ¿no? Y entonces hizo que se ganase la Liga al Sporting de Lisboa. Por cierto, al partido siguiente al hotel nos llevaron un dinero a cada habitación de algún aficionado al Sporting que estaba muy feliz de que les hubiésemos facilitado la liga y fue el único premio que tuve extra club por haber ganado, por haber hecho mi trabajo, vamos, por empatar, ¿no? Oye, ¿y cómo te surge esa historia también? Porque la película tuya en Kazajistán es... Sí, O sea, 2, do- 2 años estuviste en Kazajistán. en 2 periodos distintos, sí. Sí, pero... Ay, yo tenía solo contabilizado uno.
No, no, en el 2012 voy con Pep Serer porque nos junta Julio Alberto, asturiano también, que entonces estaba en la fundación del Barça y tenían contactos, bueno, por el tema de las escuelas del Barça por todo el mundo y le pidieron pues un equipo técnico para el Kairat, que es como un poco el Real Madrid ahí en la primera división kazaja, ¿no? Y la primera etapa es con él, que también conseguimos el objetivo. Y la segunda es en el 2016, hace menos tiempo, como director de academia de un grupo que se llamaba Soxna, que tenía la gestión de la escuela más grande del mundo en China, en Evergrande, y montó otra en Kazajstán y me llevó para allá de director. Yo iba a ir a la de Evergrande, pero había que esperar más tiempo, entonces, bueno, surgió esta, como vieron en mi currículum, pues que había estado en un primera kazajo, pues me llevaron y ahí estuve también un año, sí. ¿Y en Kazajistán qué tal estuviste? Pues en Kazajstán la temporada de primera división, toda una experiencia, porque pasaron muchísimas cosas. Pero fíjate, un equipo que, siendo el Madrid, estaba penúltimo o tercero por la cola, o sea, para descender, y que en ese tiempo, desde que llegamos, pues serían 4 o 5 meses, hasta el final, lo metimos a un puesto de jugar competición europea. O sea, por un puesto quedamos quinto de Madrid, hasta los cuartos, el tercero jugaban competición europea, la previa esa que hay ahora. Y la verdad que muy bien. Y también con una transformación profunda. Ahí tengo una anécdota muy buena, bueno, ahí hay muchas, ¿no? Nos envenenaban la comida en uno de los hoteles porque era un hotel súper caro y entonces, bueno, querían largarnos porque ocupábamos toda una planta y en la época de verano pues necesitaban liberar, estuvimos fatal del estómago un montón de tiempo hasta cambiamos de hotel. Pero bueno, las experiencias simpáticas que al entrar al club, bueno, pues Almaty, que es la capital antigua de Kazajstán, pues es como Barcelona más o menos, estaba llena de carteles de estos publicitarios con los cracks de nuestro equipo, los más veteranos, animando a la gente a hacerse socios y estas cosas, ¿no? Y cómo sería la purga que hicimos, que al mes o así de estar, el presidente tuvo que cambiar todas las vallas de la ciudad y poner a veteranos ya retirados y tal, porque nos los habíamos cargado a todos. Eran los típicos veteranos que te quieren controlar el club, medio lesionados, ¿no? Arrastrándose y encima siendo un inconveniente y los hubo que limpiar. Y entonces el presidente cambió todos los carteles y puso, ya te digo, a gente que ya no quiso atrever a meter ni jugadores de la plantilla, a ser que nos los cargásemos, y puso ya veteranos de guerra, ¿no? Del club. Una experiencia bonita, muy, muy bonita, porque claro, Kazajstán es un país extraño, no conoces, de hecho cuando vas tienes que mirar en el mapa dónde está, y luego te encuentras aquel transatlántico, ¿no? Es el país más grande del mundo, más extenso del mundo que no le toca mar, ¿no? Y con las materias más caras de sacar de la tierra en su poder, ¿no? El oro, el petróleo, el gas, el uranio, el diamante, es decir, país súper rico y como siempre, pues con una gran desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres, ¿no? Yo siempre cuento que vi mucha pobreza, pero incluso he llegado a estar en hoteles donde no me acosté porque la cama no estaba para acostarse, ¿no? Pero luego, sin embargo, estuve apoyado en una barra de oro macizo, que froté varias veces el codo a ver si quedaba algo, pero no quedó nada. Una barra de oro. En Kazajstán tú tienes una anécdota que la voy a contar yo, que ya te la conté antes de entrar, que allí hiciste una fabada una vez, así de claro. Esa Y, fue la segunda y, etapa. y el hombre este, Ismael, pues como no encontraba chorizos, tuvo que comprar chorizos rusos. Cuenta cómo salió aquella fabada, porque aparte ya estabas con Juan Fidalgo también allí, que lo pescaste para llevarlo contigo. Cuando hice la fabada, no. Con Juan hicimos el equipo técnico español que teníamos allí. Bueno, un madrileño que había dijo que nos iba a hacer la fabada y tal, pero bueno, nos llevó y obviamente tenía truco, era una fabada de estas de bote que se había llevado en uno de sus viajes. No, la mía era fabada hecha allí. Lo que pasa es que, claro, obviamente no hay ni la fabada aquí, entonces hubo que coger unas judías oscuras que había allí, en fin. No, a mí me gusta cocinar. Y obviamente en tiempo que echas allí de aburrimiento, pues paras en todo. Y bueno, pues un día me fui a la tienda, me apunté en ruso pues las cosas que necesitaba, como todos los días, pero en este caso pues cosas que necesitaba para la fabada. Y bueno, sí, mandé una foto por redes sociales porque al final hasta se parecía, ¿no? Se parecía, pero obviamente no tenía nada que ver el sabor con la que hacemos aquí, ¿no? Bueno, estas cosas que pasan, que yo creo que cualquiera que haya vivido lejos de su tierra, pues incluso por propia nostalgia y demás, pues necesitas, ¿no? Echas muchas lágrimas de soledad, de impotencia, y bueno, o te buscas distracciones de este estilo y de otras, o desde luego no es fácil, ¿no? Tú piensas que en Kazajstán, en esta segunda etapa, en Oskemén, bueno, Oskemén primero, el que entre en Google y lo ponga, verá que es la ciudad con la tasa más alta de cáncer del mundo, ¿no? Imagínate el grado de polución que tenía aquella ciudad y
lo que vivimos, ¿no? Yo llegué a masticar ácidos al notarlo en la boca, ¿no? Bueno, pues en todas estas circunstancias añades la climática, ¿no? Estábamos a 1000 kilómetros de Siberia, con lo cual, pues menos 47 grados, pues todos los meses de invierno nos tuvimos que papar. Bueno, pues si no te inventas cosas, pues bueno, Juanín Fidalgo, que conoces, pues te podría contar muchas, ¿no? Porque uno ya no sabía qué hacer para que ese grupo no se dividiese, no se cortase las venas y bueno, teníamos nuestras dinámicas semanales que, bueno, nos hacían echar unas risas y, bueno, llevar aquel trabajo bien. Y además, bueno, competimos a nivel nacional con todos los chicos, con muy buena clasificación a nivel nacional. Pues otro éxito a nivel deportivo, pues importante. ¿Por qué no sigues? Pues porque las directivas cambian, ahí lo mandan los poderes políticos y el poder político cambia y de un día para otro, de estar haciendo, en Kazajstán la segunda vez me pasó, de estar con el especie de ministro de deporte que había allí, haciendo planes de subvención y tal de lo que necesitábamos para el próximo año. Un día, al día siguiente hacer las maletas porque a ese señor lo habían echado por no sé qué historias y venía otro y se cambiaba toda la historia, ¿no? Bueno, decía Paco González en uno de mis libros que había estado en los mejores clubs en los peores momentos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también pasa eso, ¿no? Que tienes que tener la suerte de estar en el sitio preciso y en el lugar oportuno y en ese momento crucial, ¿no? Bueno, también, es que, claro, contigo podría estar hablando, Isma, 3 horas y media y los de Vic no se van a decir lo mismo, pero bueno. Eh, también quería hablar de tu... Hubo también paso por Palencia, por Huesca, creo que no me queda ninguno ya por hablar, pero después, o sí, o igual me queda alguno, sí, seguramente me quedará alguno. Estuve, sí, en Granada, estuve por aquí, por España, Huesca dijiste, Cacereño, sí, Palencia, y luego en Asturias, pues Sporting, Oviedo, Avilés. El tema del Oviedo, a ti, aquel tema, no Serías sé. el primer, serías el primer periodista que me saca algo de Oviedo, porque cuando me fui de Oviedo me hice una promesa personal que es, vale Isma, aquí eres el cabeza de turco, la gente no sabe la mitad de lo que pasó, pero debes callarte por respeto a una afición. ¿Qué dices tú? No, Hostia, una no, afición que te tiraron piedras, una afición que te tiraron de todo. Bueno, algunos cabreados que no podían contenerse lo hacían, pero la afición del Oviedo es mucho más que todo eso, ¿no? Y yo a las aficiones, si algo tengo en el fútbol, es el respeto a la pelota y el respeto a las aficiones. Y eso para mí es sagrado. Pero sí te diré que hay cosas que no se saben y hay muchos bacalaos que yo me comí que no fueron míos, pero bueno, va en el oficio el creo que aguantar estas cosas. sí, no, desde luego. O sea, te digo porque, bueno, cuando tú firmas por el Oviedo, al final te acabas comiendo un marrón, porque esa es mi opinión, lo digo yo, no lo dice Isma, ¿eh? Se acababa comiendo un marrón de un equipo que estaba en una dinámica ¿Pero muy te mala. acuerdas, pero te acuerdas cuándo fiché? ¿Eh? ¿Te acuerdas cuándo fiché? Sí, 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 ¿Qué sí. mes digo? Sí, sí, claro que me acuerdo. Ficho ¿Y en abril. a quién? Que yo ficho en el mes de abril. Sí. Habían pasado por ahí 2 directores deportivos, a uno de ellos hasta le dan la opción de entrenar al equipo más que a mí, más partidos que a mí. 2 directores deportivos, 2 o 3 entrenadores, no recuerdo bien, y en abril, el último mes, sin haber hecho yo el equipo y sin nada de nada, me como el marrón de un descenso histórico, ¿no? Porque además el primer encuentro que yo dirijo al primer equipo lo juego encima contra mi ex equipo, el Palencia, en casa, y como había un partido aplazado del Valladolid B que ganan por semana, estábamos ya metidos en zona de descenso. Ujú. ¿Qué haces? Cuando te viene la persona que más confianza tiene en ti en este mundo y sigue teniéndola y sigo trabajando más para él, y te dices, Isma, tienes que coger el equipo, ¿qué le dices que no? Lo cómodo es que no. Y sigues en el despacho para lo que me llamaron, que era para preparar el año siguiente, ¿no? Porque el secretario técnico lo habían puesto entrenador, no había secretaría técnica y me pusieron a mí. Pero bueno, decides hacerlo sabiendo el marrón en el que te metías. Pues bueno, se hizo un partido dentro de aquella histeria pues muy bueno contra el Palencia y alguno más. La verdad que ese equipo tuvo mucha desgracia. No, yo creo que no es desgracia también, es cuando juegas con una situación de presión anímica como la que juega aquel equipo, es muy difícil que te salgan las cosas a tu favor, por muchos esfuerzos que hagas.
y yo creo que aquel equipo jugaba contra tantas cosas. Bueno, por eso aquella famosa dinámica que tuve, que cuando en el Málaga la hice fui Dios, porque mira qué cosas se le ocurren a este, que encima asciende al equipo. Hice la misma en Oviedo y me quisieron matar, pues si era un inventor, ¿verdad? Que es poner presión ambiental en la megafonía, ¿no? Cuando hicimos el último partidillo de ensayo antes de aquel partido en casa, ya en zona de descenso. Y es increíble cómo funcionó aquella experiencia, hasta el punto, Iván, lo cuento siempre en los cursos de entrenadores que doy, que aquel equipo, con aquella presión, con insultos hacia ellos, tal, grabados, que sonían por la megafonía del Tantiere, estuvo 5, 10 minutos sin dar 2 pases seguidos, ninguno de los 2 equipos. Claro, eso se habitúa al cuerpo humano a escucharlo y a partir del minuto 10, 15 ya empezó a nebrarse un poco más juego, ¿no? Pero tenía tal agarrotamiento. ¿Qué toca hacer en ese momento? Comérmela yo toda, Iván. Tengo que liberar la presión a los jugadores, pues comérmela toda. Entonces, si ya me había comido cosas de otros, pues entonces en aquella situación me comí más todavía para que los jugadores se liberasen. Y bueno, pues la cosa no salió, se descendió, tuve que pagar el tributo. Tal fue la confianza de los dirigentes que sabían perfectamente lo que había hecho, que me renuevan como director deportivo un año más. Preparamos aquel equipo de tercera. Quiero llevar a varios técnicos con los que me entrevisté que no aceptan y quieren que sea un firma de autógrafos, como me dijeron, y se trajo a Lobo Carrasco pues poniéndole sobre aviso de muchas cosas, pero bueno, lo aceptaron, me comí la responsabilidad del ficharlo y del echarlo, de las 2 cosas. Bueno, son cosas que pasan y de todos aprenden. Y después tienes la experiencia, esta última, en Asturias, en Avilés, que también te sale mal porque encima topas con Clarkson. No me sale ni mal ni bien, estuve 4 partidos. No, te duraste 4 partidos puros y duros, sí, sí. No me sale ni bien ni mal. Bueno, pues un tipo que todo el mundo sabe lo peculiar que era. Fíjate lo peculiar que es que me echa, después de una mañana de que no, de que sí, de que no, y me dice que me echa, pero que me va a hablar un amigo suyo en Brasil, que están viendo un entrenador español y tal, y voy a ir allí, porque le parece que soy el mejor entrenador que pasó por ahí. El día que me está echando, ¿no? Sí. No, era una persona muy desequilibrada y bueno, me quiso hacer la alineación desde el primer día. La situación por lo mismo, del equipo era con mucha presión, gente ya veterana, era mala situación. Pero bueno, yo había nacido a 200 metros de aquel campo, Iván, pues lo mismo, no podía decirles que no. Fui perdiendo dinero porque iba desde Rebadesella a entrenar y ya te digo, 4 partidos. Y ahora, ¿dónde Bueno, está tu próxima? Bueno, ya lo sé, porque perdona, ¿tú tuviste opción de ir a entrenar a África? ¿O eso algo me contó? no, en África en África tuve varias ofertas que no se materializaron, pero yo a lo que fui a África hace un año justo ahora es a un torneo internacional. Fui a observar, fui de observador a un torneo internacional de Costa de Marfil, pero no fui a entrenar. Fui de observador de scouting. Y ahora tu visión, ¿dónde está? ¿En España? ¿Está fuera? ¿Está en otra aventura? En el ¿Está qué? mundo, en el mundo. No, yo ahora estoy de director de proyectos internacionales de Juan Mata, Ujú. al margen de asesor técnico de él, pues para todo lo que le supone ofertas que le hacen y demás, pues yo las valoro a nivel técnico y luego pues dirijo la metodología de sus centros internacionales, más luego también hago seguimiento de los jugadores más destacados del Madrid, del Barça, en fin, de los equipos donde él tiene gente joven que, bueno, están a punto de dar el salto al primer equipo o algunos ya lo dieron y les hago vídeos correctivos y, en fin, charlamos sobre cosas a mejorar y demás. Entonces estoy en esa función más de despacho y de viaje. De hecho, con Juan en este año, pues estuve en Ecuador primero, valorando una academia que se estableció una relación con ella ahí en Quito. Estuve en Buenos Aires, en Uruguay, estuve en Costa de Marfil y luego, aprovechando un curso que yo impartí también en Bogotá, pues también hice algunas cosillas para él. O sea que, bueno, por el mundo. Bueno, ¿a ti te gusta más esa parte o echas de menos el banquillo? ¿Echas de menos la No, silla? yo soy entrenador de fútbol. Todo lo demás son añadidos que la profesión me dio, porque la profesión de mi titulación de técnico superior en fútbol te da la posibilidad no solo de dirigir equipos, sino clubs a nivel deportivo o asesorías técnicas como en este caso, o scouting, en fin, hay muchas vertientes. Y yo, uno de los logros pequeños que tengo en esta profesión es que he pasado por todos. Bueno, he sido hasta comentarista, sabes que lo soy, para Radiomarca a nivel nacional, cuando retransmiten al Sporting y eso. Y bueno, he hecho programas de televisión, de fútbol, ahora estoy con lo del canal Afluentes del Fútbol también,
Pero bueno, que todas las vertientes que tiene esta profesión las hice. Ahora, la que me llena, la que me hizo hace 2 años ponerme de rodillas delante de una plantilla y aplaudirles porque no se podía hacer mejor. ¿Cuál? Espera, que la de Finlandia, con La el de, Hércules. la de Vale, la de entrenador de fútbol. efectivamente, sí, 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 esa es. Bueno, pues Isma, tenemos que dejarlo aquí, hijo, porque no tenemos más tiempo. Yo seguiré hablando contigo largo y tendido, pero creo que será cuestión de plantear un día un café o una comida y hablar Cuando, hasta que nos agotemos y tengamos que decirnos adiós muy buenas, Isma. Pero cuando, cuando quieras y no acostumbro a decir adiós y no hasta pronto. muchísimas gracias por tu amabilidad y por habernos contado toda esa retahíla de cosas que quedan muchas en el tintero. Tiene parte 1, parte 2 y extras, seguramente, y hasta tomas falsas podríamos hablar con Isma. Y que te vaya muy bonito y seguiremos tus andanzas. Muchas gracias, Isma. Igualmente, Iván, un saludo para todos. Gracias por contar conmigo. Y a ustedes que volveremos aquí a contarles más historias de Diario Vince. Ahora ya no estamos en confinamiento extremo, estamos en una situación más aliviada, pero por favor ustedes no se relajen, recuerden mascarilla siempre y la mayor de las precauciones. No es la normalidad que nos gusta, ni a mí ni a Isma, no es la normalidad que nos gusta, No. pero es lo que nos toca vivir en estos momentos. Muchas gracias por estar ahí y muy buenas noches.